Queridos hermanos, vamos a hablar hoy de un tema para aquellos que les gusta investigar los evangelios. Vamos a hablar de algo que se suele sacar sobre todo por aquellos que niegan la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces dicen, bueno, el final del evangelio de Marcos no existe. Es un agregado, lo inventaron. ¿Puede ser que se haya inventado el final del Evangelio de Marcos? ¿Es posible que lo que tenemos en la Biblia no esté allí, que alguien lo puso? ¿Puede ser realmente así? Bueno, la verdad es que no es así. Las evidencias apuntan a que el final de Marcos estuvo siempre. Y entonces, ¿por qué se les ocurre este tipo de cosas a algunas personas? Bueno, porque hay un par de códices en los cuales no está. En el Códice Vaticano, en el Códice Sinaítico, pero ¿y en el resto? Y en el resto está. Vamos a analizar un poquito esto. Vamos a ver. Las evidencias acerca del final del Evangelio de Marcos apuntan a que desde una fecha muy temprana circularon entre los fieles versiones que ya incluían lo que llamamos el final largo del Evangelio de Marcos. Ireneo de León cita explícitamente ese fragmento en su muy conocida obra Contra las herejías, escrita alrededor del año 180 después de Cristo. Una fecha que precede a la redacción de los códices tanto vaticano como sinaítico. Entonces, Ireneo de León lo cita antes de que existieran los códices estos, vaticano y sinaítico, de los cuales se dice, pero no está ahí, entonces no está en ningún lado. Bueno, a ver, volvemos. Ireneo de León lo cita en el 180, ya lo decía. Veamos algunas citas que existen hasta el siglo IV. Vamos a ver. Por ejemplo, Papías en el año 100 a.C. y Justino Mártir, 150 a.C. Citan el último texto del Evangelio en su obra Diálogo con Trifón. Justino dice que estos pasajes se asemejan al final de Marcos, o sea, él explica, lo cita y son muy similares al final de Marcos. Aunque no lo mencione así específicamente, son muy similares y obviamente los tiene que haber tomado de ahí. Tertuliano en el 160, 220 después de Cristo, también hace referencia a pasajes que se asemejan al final de Marcos en sus escritos, en su obra Contra Marción. También, otra vez, si no lo hubiera leído, no lo hubiera podido citar. Ireneo del 180 cita y comenta el versículo 19. Hipólito de Roma cita los versículos 17 y 18 en el año 170 en sus escritos. Hipólito parece estar familiarizado con el final del Evangelio de Marcos, aunque no lo cita exactamente, pero lo conoce, ¿no? 170. Orígenes, 185. Orígenes hace referencia al final del Evangelio en Marcos en varios de sus escritos, aunque su actitud hacia estos versículos puede ser cautelosa. Vicencio cita los versículos 17 y 18 en el Concilio de Cartago, 256 a.C. 150 años después, Agustín cita el mismo pasaje. Eusebio de Cesarea, 320 después de Cristo, estaba también familiarizado con los versículos del final de Marcos. Áfrates, 337 después de Cristo, cita el versículo 16 al 18. Ambrosio, arzobispo de Milán, 370, cita del versículo 15 al 18. Bueno, seguimos, ¿no? Hay muchos, pero ya por lo menos los más antiguos. Luego hay traducciones del siglo II
y IV, siglo IV después de Cristo, que contienen los pasajes estos. Quiere decir que el texto griego en que se basaron fueron anteriores a los códices sinaítico y vaticano del siglo IV, porque los códices sinaítico y vaticano son del siglo IV. Son del siglo IV. Veamos estas traducciones que tienen los pasajes estos que se supone no deberían estar, pero están. Por ejemplo, la versión pellita siríaca del siglo II, la Vetus latina del siglo II, la versión curetoniana siríaca del siglo III, la Vulgata latina del siglo IV, la Biblia gótica, siglo IV, versión egipcia, siglo IV. Según lo que se ha hecho últimos recuentos de manuscritos, que incluyen a Marcos 16:9 al 20, 1653 manuscritos. Con lo cual tenemos que de todo lo que hay, el 99,8%, o sea, casi 100%, 99,8%, a ver, de los manuscritos griegos incluyen los versículos 9 al 20 del final de Marcos. O sea, a ver, por 3 donde no están, se supone que yo tengo que estar seguro de que lo agregaron. Volvemos a este tema de que no puede ser que por uno que haya perdido un material tengamos que poner en duda todos. Tenemos casi el 100% de los manuscritos griegos que incluyen los versículos que no están en 3. A ver, increíble que estas cosas deban conversarse, ¿no? Deban conversarse. Veamos un poquito, ¿cuáles son los que no tienen estos textos? Bueno, 3 manuscritos griegos que terminan el Evangelio de Marcos en el versículo 8 son 2 manuscritos del siglo IV, el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, y el del siglo XII, el GA 304. O sea, a ver, el manuscrito 304 contiene el texto de Mateo y Marco intercalado con material de comentarios, pero volvemos, es siglo XII. No tiene un título de cierre para Marcos, solo un breve poema, el equivalente griego a cómo los viajeros se regocijan en su tierra natal para mirar, así también el escriba al final de un libro. Además, el material del comentario se parece al de Teofilacto, quien comentó sobre los versículos 9 al 20. Esto sugiere que el 304 puede carecer del versículo 9-20 porque su ejemplar simplemente estaba dañado. Bueno, este es el punto. O sea, muchas de estas traducciones que no tienen, pues son 3, copiaron hasta donde les dio. No pudieron copiar lo que no estaba, o porque estaba dañado o porque directamente no estaba. En el Códice Vaticanus, Marcos 16:8 termina en la segunda columna de una página de 3 columnas. La tercera columna está directamente en blanco y la del medio corta por la mitad. El copista del Códice Vaticanus no dejó ninguna otra columna en blanco en el Nuevo Testamento. En la porción del Antiguo Testamento del Códice Vaticanus aparecen 3 espacios en blanco, pero cada uno es claramente un efecto secundario de un factor de la producción del manuscrito. Primero, un cambio de formato de 3 columnas por página a 2 columnas por página. La segunda, una convergencia de 2 secciones que fueron escritas por diferentes escribas. Y tercero, el final de la porción misma del Antiguo Testamento. Eso es lo que se ve en el Códice Vaticanus. La reconstrucción del autor de Marcos 16:9-20 encajaría perfecto en el espacio en blanco del Códice Vaticanus. Les voy a dejar la imagen para que ustedes vean hasta dónde escribe el traductor y después deja en blanco como diciendo, miren, esto sé que está, pero no lo tengo, ¿no?
Lo deja como una columna en blanco colocada deliberadamente. La columna en blanco al final de Marcos en el Vaticanus es única. No hay en otro lado. Este espacio en blanco es lo que podría llamarse un espacio conmemorativo, porque está diciendo, miren, acá falta algo que no tengo, no lo puedo poner. Que significa el recuerdo del escriba del material que no estaba en su ejemplar para traducir, no lo tuvo. ¿Qué significa el recuerdo del escriba del material que no estaba en ejemplar? Esto es especialmente probable considerando que los versículos 9 al 20 caben perfectamente en ese espacio. Si uno agarra, ¿no?, lo que sí tenemos y lo escribe, allí entra perfectamente. Así que esto, ¿no?, como vemos, en el Vaticanus entra perfecto. En el Códice Sinaiticus del también siglo IV, hay 4 páginas de reemplazo que contienen Marcos 14 a Marcos 16, 8 y Lucas 1 del 1 al 56, que no están escritos por el escriba de las páginas, el resto. Probablemente fue hecho por el supervisor y corrector de pruebas del manuscrito, que era conocido como Diórtotes. Aunque inicialmente el copista escribía a razón de 635 letras por columna, así lo hizo, en Lucas comprimió las letras 690 por columna. Pero cerca del final de Marcos hizo lo contrario. Amplía las letras, o sea, las hace más espaciadas para llenar, porque le está faltando material, ¿no? Y luego lo que hace es llenarlo con un dibujo, porque ya no tiene el material necesario para terminarlo, porque venía perfecto, pero ve un hueco en su original y no lo puede completar, ¿no? En cuanto a los padres de la Iglesia, tenemos que la evidencia de los padres de la Iglesia a favor de Marcos 16, 9 al 20, que es lo que esta gente que quiere decir que Marcos termina en el 8, es incluso anterior a la evidencia de los manuscritos más antiguos. Ireneo escribió el tercer libro de Contra las herejías cuando Eleuterio era obispo de Roma, 174 después de Cristo, al menos un siglo antes de que existiera el Códice Vaticano. Allí Ireneo escribió, también hacia la conclusión de su evangelio, Marcos dice, entonces, después que el Señor Jesús le hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo y está sentado a la diestra de Dios. Esto dice Ireneo, ¿no? Ireneo escribe, también hacia la conclusión de su evangelio, Marcos dice, y recuerda lo que Marcos dice, que está en esa parte que no está en Vaticanos ni en Sinaiticos, o sea que él accede a un material que son esos 1000 y pico donde sí está. Otro escritor que ya habíamos mencionado, Justino Mártir, también usa Marcos 16:20, y la declaración completa de Justino es lo que él está diciendo. Él te enviará vara de poder desde Jerusalén. Predice la poderosa palabra de sus apóstoles, saliendo de Jerusalén, predicaron por todas partes. Y aunque se decreta la muerte contra ellos que enseñan o confiesan el nombre de Cristo, en todas partes lo abrazamos y lo enseñamos. Y si vosotros también leéis estas palabras con espíritu hostil, no podéis hacer más, como dije antes, que matarnos, que a la verdad no nos hace daño a nosotros, sino a vosotros, y a todos los que injustamente nos aborrecen y no se arrepienten, tras el castigo eterno del fuego. Esto está en la primera apología. Esto entonces vemos que de vuelta refiere a ese material, ¿no? Tenemos más de los padres de la Iglesia, pero bueno, no quiero extenderme ya demasiado. Entonces, como vemos, ¿no?, la verdad que el material es abrumadoramente mayoritario a favor de que el final largo de Marcos estuvo siempre estuvo, lo citan los padres de la Iglesia, el Diatesaron, el Codel Fuldensis, está por todas partes, excepto por 3 donde faltó y muestran, los que lo traducen muestran que no está, no podemos dudar
del final largo de Marcos. Volvemos a lo mismo, o sea, por estas líneas de pensamiento ateístas o judaizantes, no vamos a poner en duda un material que estuvo siempre. Así que ténganlo en cuenta, cuando escuchen algo de esto, sepan que está por todos lados. No es algo que falte, no, es al revés. Está en todas partes y por dos lugarcitos donde falta, no vamos a poner en duda. Que sirva esto para defender un poquito la fe, ¿no? Defender la fe. Todo cristiano debe tener conocimiento para poder defender la fe. Que no venga cualquier ateo, cualquier judaizante que está contra la iglesia, contra Jesús, contra Cristo, a hacerles tambalear la fe con cosas que no son ciertas. No son ciertas. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.